Uf, me voy a vomitar, frunció el rostro Wendy, apartando deliberadamente el plato de rollitos de col en los que había invertido 6 horas hoy. La cocina, de pronto, pareció encogerse. Robert se quedó inmóvil con el tenedor en la boca, y su hermano Marcus bajó la mirada hacia su plato como si hubiera visto algo increíblemente fascinante. Y yo sentí que algo dentro de mí se rompía. El último hilo de esperanza en tener una relación normal con mi suegra. Mamá, ¿qué te pasa?, murmuró Robert. Los rollitos están bien. ¿Bien?, resopló Wendy. El arroz está crudo, la carne salada, la col dura. Cindy, ¿de verdad es tan difícil aprender a cocinar platos básicos? ¿4 años de casada y aún nada? Apreté los puños bajo la mesa con tanta fuerza que las uñas se clavaron en mis palmas. 4 años. 4 años aguantando sus comentarios, burlas, consejos. 4 años intentando agradarle, esforzándome, caminando de puntillas. Pasaron por mi mente todas las humillaciones. Como cuando desinfectó mi cocina con lejía porque esto es una pocilga, como cuando volvió a lavar la ropa que yo acababa de colgar, como cuando contaba frente a los invitados que su hijo se había casado con una ama de casa defectuosa. Algo hizo clic en mi cabeza, algo se rompió dentro de mí, como si se quemara el último fusible. Dejé el tenedor lentamente, me limpié los labios con la servilleta y levanté la mirada. ¿Sabe qué, Wendy? Mi voz sonaba inusualmente tranquila. Voy a pedir el divorcio. El silencio cayó sobre la cocina como una losa de concreto. Robert se atragantó con el agua. Marcus dejó caer el tenedor, que sonó al chocar contra el plato. Y mi suegra se quedó congelada con la boca abierta, sin llegar a rematar su último comentario destructivo sobre mis habilidades culinarias. ¿Qué tontería es esta, Cindy? Robert fue el primero en reaccionar. ¿Por unos rollitos? ¿Te volviste loca? Lo miré, confundido, sin entender. Mi marido, que en 4 años jamás me defendió ante su madre. No es por los rollitos, Robert. Es por todo. De repente, sentí una calma sorprendente. Porque llevo 4 años viviendo como si caminara sobre un campo minado. Porque tu madre cada día, cada minuto me deja claro que no soy lo suficientemente buena para ti. Y tú simplemente te haces a un lado. Cindy, estás exagerando, empezó Robert. Pero levanté la mano para detenerlo. No. He estado minimizando todos estos años. Pensando que podía, que aguantaría, que todo mejoraría. Pero hoy entendí, no va a mejorar. Nunca. Wendy finalmente recobró el habla. ¿Y así agradeces todo lo que hice por ustedes? ¿Por ayudarles con las reformas? ¿Por cuidar su apartamento cuando se iban de vacaciones? ¿Cuidar? Solté una risa amarga. Usted hurgaba entre mis cosas, tiraba lo que le parecía inútil, cambiaba los muebles de lugar. No cuidaba. Imponía sus reglas en mi casa. Robert se levantó de golpe. Basta. Las dos. Cindy, no vas a pedir el divorcio. Esto es solo una rabieta. Lo miré. Por primera vez en mucho tiempo, de verdad. Mi esposo. 32 años, y aún un niño que teme disgustar a su mamá. Un hombre que permite que humillen a su esposa. No es una rabieta, Robert. Es una decisión. Estoy cansada de ser el pararrayos entre tú y tu madre. Estoy cansada de sentirme una extraña en mi propio hogar. Marcus observaba en silencio lo que pasaba, mirando alternativamente a su hermano y a mí.
Y de pronto dijo: Robert, ella tiene razón. La habitación quedó inmóvil. Wendy se volvió hacia su hijo menor como si acabara de descubrir a un traidor. Marcus, ¿qué estás diciendo? La verdad, mamá. Tú nunca aceptaste a Cindy desde el principio. ¿Te acuerdas del drama que hiciste cuando Robert te dijo que le había propuesto matrimonio? Lo miré con sorpresa. En todos estos años, nunca se había involucrado en nuestros conflictos, siempre se mantuvo al margen, neutral. No digas tonterías, Wendy intentó desestimarlo con un gesto. Solo quería que Robert no repitiera el error de su padre. Que eligiera a una chica decente de una buena familia. ¿Querías que eligiera a alguien a quien tú pudieras controlar? Intervino Marcus. Nunca aceptaste a Cindy desde la primera vez que la viste porque supiste que no bailaría al ritmo que tú marcas. Robert pasaba su mirada confusa de su hermano a su madre, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Y de pronto recordé nuestro primer encuentro con Wendy. Ella me miró de arriba abajo y lo primero que preguntó fue: ¿Y en dónde trabajas, Cindy? Y al escuchar que era diseñadora de interiores, resopló con escepticismo. Profesión poco confiable. Robert necesita estabilidad. Marcus, eres un hijo desagradecido. La voz de Wendy subió a un tono peligroso. ¿Después de todo lo que he hecho por ustedes? Mamá, nadie niega que has hecho mucho por nosotros, suspiró Marcus. Pero eso no te da derecho a controlar nuestras vidas. Robert ya no es un niño. ¿Por qué todos me atacan? La suegra alzó teatralmente los brazos. Solo dije la verdad sobre los rollitos. Estaban incomibles. Me levanté de la mesa. No se trata de los rollitos, Wendy. Nunca se trató de eso. Los rollitos fueron solo la gota que colmó el vaso. Inspiré hondo. De verdad lo intenté. Aprendí a cocinar su plato favorito, recordé que te toma, qué ropa de cama prefiere cuando se queda a dormir en nuestra casa. Me detuve, ordenando mis pensamientos. Pero nunca fue suficiente para usted. Siempre había algo mal. Cindy, no planchas bien las camisas de Robert. Cindy, tienes moho en la esquina del baño. Cindy, las esposas decentes no se quedan tarde en el trabajo. Vi a Robert tragar saliva. ¿Estaba empezando a entenderlo? ¿O solo quería creer que sí? ¿Y sabe qué es lo que más duele? Continué. No son sus críticas. Es que Robert siempre se mantuvo al margen. Fingía que no pasaba nada. O peor aún, le daba la razón. Me giré hacia mi esposo. ¿Recuerdas el invierno pasado, cuando preparé tu sopa favorita? Te serviste 2 platos, me elogiaste. Y luego llegó tu madre, dijo que la sopa estaba aguada y sin sabor. Y tú, de repente, le diste la razón. Sí, mamá, tienes razón. No es tan rica como la tuya. Robert palideció. Cindy, no era eso lo que quería decir. ¿Y qué querías decir, Robert? Solo dime qué pretendías, humillándome una y otra vez frente a tu madre. Wendy se levantó bruscamente. Está bien, ya entendí. No quieren mis consejos. No quieren mi ayuda. Me voy. Pero nadie intentó detenerla. Ni siquiera Robert, que permanecía en silencio mirando el mantel. Wendy se detuvo en la puerta, claramente esperando que su hijo fuera tras ella. Pero no lo hizo. Pues muy bien, dijo, y cerró la puerta de un portazo que hizo temblar la vajilla en el aparador. El silencio que siguió fue denso, casi sólido.
Marcus fue el primero en romperlo. Bueno, creo que me voy. Ustedes necesitan hablar. Se levantó, me dio un apretón de apoyo en el hombro y salió, cerrando la puerta con suavidad. Quedamos solos Robert y yo en la cocina, donde aún flotaba el olor de los malditos rollitos. De pronto sentí un cansancio brutal y me dejé caer de nuevo en la silla. Cindy, ¿no hablas en serio con lo del divorcio? Robert rompió el silencio. Había una inseguridad evidente en su voz. Levanté la mirada hacia él. ¿Y qué cambiará, Robert? Tu madre no va a cambiar. ¿Y tú te pondrás de mi lado? Guardó silencio. Y ese silencio decía más que cualquier palabra. Afuera comenzó a llover. Las gotas golpeaban el alféizar con un ritmo extraño, casi tranquilizador. ¿Sabes? Dije de pronto. Me acordé de nuestra boda. El día que nos casamos, tu madre me dijo algo. Se acercó antes de la ceremonia, cuando tú habías salido un momento, me tomó de la mano y me dijo, recuerda, niña, en esta familia los hombres siempre eligen a su madre antes que a su esposa. Así fue, así es y así será. Robert levantó la cabeza bruscamente. ¿De verdad dijo eso? Sí. ¿Y sabes qué le respondí? Sonreí, triste, casi con una despedida en los ojos. Entonces seré la primera en romper esa tradición. De verdad creí en eso, Robert. Creí que nuestro amor sería más fuerte que todo esto. Hice un gesto con la mano, abarcando la cocina, refiriéndome no solo al lugar, sino a toda la situación, a todos estos años de silenciosa resistencia. Cindy, vaciló, buscando las palabras. Te amo. De verdad. Pero ella es mi madre. Lo sé, asentí. Y nunca te pedí que eligieras entre nosotras. Solo quería que defendieras nuestro matrimonio, nuestra familia. Que al menos una vez le dijeras, mamá, te quiero, pero esta es mi esposa, y no voy a permitir que la trates así. Robert parecía completamente perdido. Levantó la mano y se la pasó por el cabello, un gesto que siempre delataba su máximo nivel de confusión. Cindy, no sé qué decir. No tienes que decir nada, sentí de repente un extraño alivio. Solo piénsalo. ¿Quieres pasar tu vida en este triángulo? ¿Quieres que nuestros hijos, si algún día los tenemos, crezcan en una atmósfera de tensión constante? Me levanté, recogiendo los platos de la mesa. Mis movimientos eran mecánicos, como en piloto automático. Yo no quiero vivir así, Robert. Estoy cansada de ser siempre la mala, la equivocada, la que no es lo suficientemente buena. Merezco algo mejor. Y tú también, por cierto. Robert también se levantó y me detuvo, agarrando mi mano con los platos. Déjalo. Yo los recojo. Fue tan inesperado que me desconcertó. En 4 años de matrimonio, Robert rara vez ayudaba en la casa. No porque fuera perezoso o egoísta, simplemente así lo habían criado. Un hombre no debe hacer trabajo de mujer, solía repetir Wendy. Puse los platos en el fregadero y me hice a un lado. Robert comenzó a lavar los platos en silencio. Sus hombros estaban tensos, sus movimientos, bruscos. Sabes, dijo de pronto, sin volverse. Cuando nos conocimos, me enamoré de tu independencia. De cómo mirabas el mundo, como si todo fuera posible. De tu seguridad. Guardó silencio, concentrado en fregar un plato. Y luego te llevé con mi madre, y cada día veía cómo todo eso desaparecía. Cómo te volvías más callada, más cautelosa.
¿Cómo escondías tus proyectos, tus ideas? Me di cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Nunca antes habíamos hablado de eso. De cómo habíamos cambiado con los años. De cómo la relación con su madre me había transformado lenta pero inexorablemente de una diseñadora segura de sí misma, capaz de discutir con clientes sobre combinaciones de colores, en una ama de casa asustada que temía dar su opinión. Y lo peor de todo, continuó Robert, aún de espaldas a mí, es que lo veía. Y no hacía nada. Porque era más fácil así. Cerró el grifo y se volvió hacia mí. Tenía los ojos enrojecidos. Me echaba atrás. Tenía miedo de los arrebatos de mi madre, miedo a los conflictos. Y al final el conflicto ocurrió igual, dije en voz baja. Solo que el precio fue nuestra familia. Asintió, secándose las manos con una toalla. No quiero perderte, dijo tras una pausa. Pero no sé si puedo cambiar. Si puedo aprender a enfrentarme a mi madre. No se trata de enfrentarla, Robert, me apoyé contra la pared, sintiendo que me temblaban las piernas. Se trata de poner límites. Límites sanos. Puedes decirle a tu madre, te quiero, pero no acepto que trates así a mi esposa. Guardó silencio. Y yo ya sabía la respuesta. ¿Ves? Sonreí con tristeza. Ni siquiera en teoría, ni sabiendo que es lo correcto, puedes imaginarte diciéndole eso. Dame una oportunidad, dijo de pronto. Una sola. Hablaré con ella. Levanté una ceja con escepticismo. ¿Y qué le vas a decir? La verdad. Que te amo. Que no quiero elegir entre ustedes. Que si no cambia su actitud contigo, yo. Vaciló, pero luego terminó con determinación. Dejaré de hablarle. No podía creer lo que oía. Robert, tú no podrías. Sí, puedo, apretó los puños de repente. Porque ya no quiero ser un cobarde. Miré a mi esposo, despeinado, con las mangas de la camisa mojadas, con una mirada decidida y a la vez asustada, y algo se movió dentro de mí. Está bien, dije despacio. Una oportunidad. Pero no me voy a quedar esperando a que reúnas valor. Me voy a quedar con Miranda un tiempo para pensar. ¿Con cuánto pánico sonó su voz? No lo sé, Robert. Tal vez una semana. O tal vez para siempre. Dependerá de ti. Él asintió, aceptando mis condiciones. ¿Cuándo te vas? Mañana. Empacaré solo lo necesario. Afuera, la lluvia se había convertido en un verdadero aguacero. Las gotas golpeaban el techo, creando una melodía extraña, casi acogedora. Y en ese momento comprendí que por primera vez en mucho tiempo, Robert y yo estábamos teniendo una conversación real, sin evasivas, sin resentimientos ocultos, sin miedo de enfurecer al otro. Te amo, dijo él en voz baja. ¿De verdad me amas? Lo sé, respondí. Yo también te amo. Pero a veces, Robert, el amor no es suficiente. A la mañana siguiente, empaqué una bolsa pequeña, ropa, cosméticos, la laptop para el trabajo. Robert me observaba en silencio desde el umbral de la habitación. No había dormido en toda la noche. Lo había escuchado moverse, suspirar, levantarse varias veces y caminar por el apartamento. ¿Llamaste a Miranda? Preguntó. Sí, me está esperando. Dijo que puedo quedarme con ella el tiempo que necesite. Cerré la bolsa y me enderecé. Era extraño, pero no sentía dolor, sino una especie de entumecimiento.
Como si todo esto no me estuviera pasando a mí, como si lo estuviera viendo desde fuera. ¿Vas a llamarme? Robert parecía demacrado. Tenía sombras oscuras bajo los ojos. Sí, asentí. Pero no ahora. Necesito tiempo. Lo entiendo. Extendió la mano, como si quisiera tocarme, pero se detuvo a medio camino. Yo, voy a hablar con mamá. Hoy mismo. Lo miré fijamente por un momento. No lo hagas por mí, Robert. Hazlo por ti. Miranda vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación al otro lado de la ciudad. Cuando llegué, abrió la puerta, me abrazó en silencio y me arrastró hacia adentro. Cuéntamelo todo, exigió, sentándome en el sofá y colocándome una taza de té caliente delante. Le conté sobre la cena de anoche, los rollitos de col, mis palabras sobre el divorcio y la conversación con Robert. Miranda escuchaba sin interrumpir, solo movía la cabeza de vez en cuando o apretaba los labios. «Sabes», dijo cuando terminé. «Siempre supe que esto pasaría algún día. Pero nunca pensé que sería por unos rollitos de col». No pude evitar reír por primera vez en 2 días. No se trata de los rollitos de col. Lo sé, asintió con seriedad Miranda. Se trata de que tu marido es un hijo de mamá que no puede cortar el cordón umbilical. Suspiré. Miranda siempre había sido directa en sus opiniones, pero casi siempre acertaba. Dijo que va a hablar con su madre. ¿Y tú le crees? No lo sé, respondí con sinceridad, calentando mis manos con la taza. Quiero creerle, pero... Pero tienes miedo de tener esperanzas, terminó por mi Miranda. Lo entiendo. 4 años aguantando a esa mujer, yo los habría mandado a los dos al diablo hace tiempo. El problema es que amo a Robert, tomé un sorbo de té. De verdad lo amo. Cuando estamos solos, sin su madre, estamos bien. Reímos, hablamos, nos entendemos. Miranda bufó. Si vivieran en otro planeta sin su mamita, tal vez estarían bien. Pero eso no es posible, Cindy. Sabía que tenía razón. Y aún así recordé el rostro de Robert la noche anterior, cuando lavaba los platos. Sus palabras sobre no querer seguir siendo un cobarde. Tal vez eso fue justo el empujón que necesitaba, dije con duda. Tal vez ahora sí madure. Tal vez, dijo Miranda, negando con escepticismo. O tal vez no. En cualquier caso, hiciste bien en irte. Necesitabas un respiro. Los días siguientes pasaron en una especie de letargo. Trabajaba, por suerte, la mayoría de mis proyectos de diseño podían hacerse en remoto. Caminaba por la ciudad, pasaba horas en cafés, sintiéndome libre por primera vez en mucho tiempo. Robert llamaba todos los días. Al principio las conversaciones eran torpes, tensas. Me preguntaba cómo estaba. Yo respondía brevemente. Bien. Estoy trabajando. No te preocupes. No preguntaba por su madre, y él no hablaba de ella. La noche del 4.º día, el teléfono volvió a sonar. Vi el nombre de Robert en la pantalla y dudé un segundo antes de deslizar el dedo para contestar. Hola. La voz de mi marido sonaba rara, como si estuviera resfriado. Hola, me senté en el alféizar de la ventana. Miranda no estaba, había salido a una cita. ¿Cómo estás? Cindy, yo, respiró hondo. Hablé con mi madre. Mi corazón dio un vuelco. Y discutimos mucho. Primero ella gritó, luego lloró, después amenazó con renunciar a mí. Cerré los ojos.
Todo como me lo imaginaba, todos los clásicos trucos manipuladores de Wendy. ¿Y qué le dijiste? Mi voz sonaba tensa. Le dije, Robert titubeó, y me preparé para lo peor. Le dije que la amo. Pero que si no acepta mi decisión, no volveré más. Que soy un hombre adulto y tengo derecho a mi familia, a mi vida. Guardé silencio, sin creer lo que escuchaba. Cindy, ¿estás ahí? Sí, me faltó el aire. ¿Qué respondió ella? Se fue dando un portazo. Pero hoy llamó. Dijo que pensó, y que lo intentaría. Por mí. Lo intentaría. Sentí que el escepticismo volvía. ¿Respetar nuestros límites? ¿No meterse en nuestra vida? Le dije que puede venir a cenar una vez a la semana. Y solo si la invitamos. Me llevé la mano a la boca, temiendo creer lo que oía. Robert. Es solo el primer paso, dijo en voz baja. Sé que las palabras no significan nada. Se necesita tiempo para demostrarlo. Sí, asentí, sintiendo lágrimas nacer en mis ojos. Se necesita tiempo. Guardamos silencio. Afuera comenzaba a oscurecer. En la calle encendían las farolas. Te extraño, dijo Robert. Extraño la casa. Está vacía sin ti. Yo también te extraño. ¿Cuándo volverás? En la voz de Robert había esperanza. Pensé. Todo estaba sucediendo muy rápido. Pero también yo extrañaba la casa, nuestra cama, el café de la mañana en el balcón. No sé, Robert. Necesito un poco más de tiempo para pensar todo. Entiendo, suspiró. Esperaré. Lo que haga falta. Después de la llamada, me quedé largo rato sentada en el alféizar, mirando la calle. Los transeúntes iban apresurados a algún lugar, unos bajo paraguas, otros con la capucha puesta. Vida común, gente común. Cada uno con sus problemas, sus alegrías. La puerta se cerró de golpe, volvió Miranda. ¿Por qué estás sentada en la oscuridad? Encendió la luz. ¿Pasó algo? Robert habló con su madre, dije, volviéndome hacia mi amiga. Puso límites. Dijo que ella puede venir solo una vez a la semana y solo si la invitamos. Miranda silbó. Vaya. No esperaba tanta valentía de él. Yo tampoco, confesé. Y no sé qué hacer ahora. Miranda se sentó junto a mí en el alféizar. ¿Qué sientes? Pensé. ¿Qué sentía? ¿Alivio? ¿Esperanza? ¿Desconfianza? Todo a la vez, finalmente dije. Me alegra que por fin lo haya hecho. Pero temo que su madre encontrará la manera de arruinarlo todo. O que él se descontrole y vuelva a su comportamiento anterior. Miranda me miró atentamente. ¿Y tú? ¿Estás lista para volver y empezar de nuevo? No sé, respondí honestamente. Algo dentro de mí cambió estos días, Miranda. De repente entendí que puedo vivir sola. Que no moriré sin él. Que tengo trabajo, amigos, intereses. Y eso es maravilloso, asintió mi amiga. Por eso ahora puedes volver no por desesperación, sino por tu propia elección. Si decides volver, claro. Sonreí, agradecida por su sabiduría. Dame un par de días más, dije. Quiero estar segura. Poco después nos vimos con Robert. Mis pies me llevaron solos al malecón, el lugar de nuestra primera cita. Paseamos allí toda la tarde, hablamos sin parar, reímos.
Luego me acompañó a casa y, despidiéndose en la puerta, me dio un beso torpe en la mejilla. Me detuve junto al parapeto, mirando el agua. El río llevaba sus aguas, como hace 5 años, cuando paseábamos aquí. Como hace 100 años, cuando aún no existíamos. Como seguirá llevándolas dentro de 100 años, cuando ya no estemos. La idea era extrañamente tranquilizadora. Pase lo que pase con nosotros, con nuestro matrimonio, la vida seguirá. Yo podré con ello. Nosotros podremos. ¿O no? Pero el mundo no se derrumbará. De repente comprendí que estaba lista para volver. No porque tuviera miedo de quedarme sola. No porque no pudiera vivir sin Robert. Sino porque quería darnos una nueva oportunidad, con nuevas reglas, con nuevos límites. Como socios iguales, no como una nuera oprimida y un hijo de mamá. Al volver del paseo, saqué el teléfono y escribí un mensaje corto. Mañana vuelvo a casa. La respuesta llegó de inmediato. ¿De verdad? ¡Qué alegría! ¿A qué hora te recojo? Sonreí. Llegaré por la tarde, como a las 6. No hace falta que me recojas, llegaré sola. Sentía una extraña ligereza. Pase lo que pase después, sabía que había tomado la decisión correcta. Al menos, para mí. Miranda reaccionó a mis noticias con una mezcla de alegría y preocupación. ¿Estás segura? Me preguntó mientras me ayudaba a guardar las cosas. ¿No te estás apresurando? No, respondí mientras metía la última camiseta en la bolsa. Sé lo que hago, Miranda. Y si nada cambia, si Robert no cumple su promesa, me iré definitivamente. Pero debo darnos esta oportunidad. Mi amiga me abrazó fuerte. Siempre puedes volver aquí, recuerda eso. Gracias, susurré, abrazándola con fuerza. Era verdad. Al día siguiente me fui a casa. En el camino compré comida. Quería preparar la cena, pero no esos malditos rollos de col, sino algo nuevo, algo nuestro con Robert, sin la sombra de su madre. Cuando abrí la puerta con mi llave, lo primero que noté fue la limpieza. Normalmente Robert no se preocupaba mucho por el orden, pero ahora el departamento brillaba, olía a frescura y a pasteles horneados. Robert, llamé al entrar al recibidor. Salió de la cocina secándose las manos con una toalla. Su rostro brillaba con una alegría genuina que me apretó el corazón. Cindy se quedó paralizado un segundo, como si no supiera si podía abrazarme. Di el primer paso y me acerqué a él. Aroma familiar, calor, un corazón latiendo, hogar. Horneé un pastel, dijo Robert, apartándose. De manzana. Aunque se quemó un poco abajo, le quité lo quemado. Debe estar bueno. Reí. ¿Horneaste un pastel? ¿En serio? Según la receta de mi madre, respondió, pero se detuvo enseguida, probablemente dándose cuenta de que había dicho algo inapropiado. Bueno, ella me enseñó hace mucho tiempo, en la escuela. Asentí, sin querer empezar una conversación complicada de inmediato. Primero voy a desempacar y luego probamos tu pastel. Me contarás cómo viviste estos días. Nos quedamos en la cocina hasta tarde, tomando té, comiendo el pastel sorprendentemente delicioso, aunque con el fondo quemado. Robert lo cortó con cuidado. Hablamos. Me contó cómo había pasado la semana, trabajó mucho, aprendió a cocinar viendo videos en internet, se reunió un par de veces con amigos. Marcus llamó y preguntó por ti, dijo Robert mientras servía té. Te manda saludos. Dijo que eres valiente por no aguantar más.
Sonreí. Dale las gracias. Él también fue valiente por decir la verdad aquella vez en la mesa. Guardamos silencio. Teníamos que hablar de lo importante, pero ambos lo postergábamos. Finalmente me armé de valor. Robert, tenemos que hablar de las reglas para el futuro. Él asintió. Sabía que dirías eso y estoy completamente de acuerdo. ¿Qué propones? Respiré profundo. Tu madre puede venir solo una vez a la semana, con cita previa. Nada de sorpresas, ni estaba cerca y decidí pasar. Solo con invitación. Y si empieza a comportarse como antes, criticando, mandando, debes detenerla de inmediato. Esperaba objeciones, pero Robert asintió. Justo. ¿Qué más? Nada de llaves de nuestro departamento para tu madre. Ninguna visita cuando no estemos en casa. Este es nuestro espacio y debe seguir siendo nuestro. De acuerdo, dijo, poniendo su taza sobre la mesa. Ya le quité las llaves la semana pasada. Levanté una ceja sorprendida. ¿En serio? Sí, sonrió levemente. No quería darlas, decía que las necesitaba para emergencias, pero insistí. No podía creer que Robert realmente lo hubiera hecho. Antes nunca podía decir que no a los deseos de su madre. Hay algo más, continué. Debemos tomar decisiones juntos, solo tú y yo, sin la intervención de tu madre. A dónde ir de vacaciones, qué muebles comprar, qué reparaciones hacer, son decisiones solo nuestras. De acuerdo, extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía. Lo entiendo todo, Cindy. De verdad, ya no quiero estar en medio de ustedes. Quiero estar contigo, siempre de tu lado. Miré sus ojos, serios, decididos. Robert realmente había cambiado en esta semana. O tal vez siempre fue así en el fondo, solo que no pudo mostrarlo antes. Tengo miedo, confesé. Tengo miedo de que todo vuelva a ser como antes, de que en un mes, en dos, tu madre vuelva a entrometerse y tú vuelvas a ceder. Lo entiendo, me frotaba la mano. Y, para ser sincero, yo también tengo miedo. No estoy acostumbrado a enfrentarme a mi madre. Pero ya no quiero perderte. Y si tengo que elegir, respiró profundo. Te elegiré a ti, Cindy, nuestro matrimonio. Se me llenaron los ojos de lágrimas y parpadeé rápido para apartarlas. Es tu madre, Robert. Nunca te pediré que cortes completamente la relación con ella. Solo quiero que respete nuestro matrimonio, nuestros límites. Lo sé, se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a mí. Haré todo para que así sea. Te lo juro, solo no te vayas. Le rodeé la cara con las manos. No me des motivos para irme. Las primeras semanas después de mi regreso fueron extrañas, como una luna de miel, pero con un tinte de desconfianza. Robert se esforzaba mucho, ayudaba en la casa, preparaba cenas, se interesaba por mi trabajo. Y cumplió su palabra sobre su madre. Wendy llamó varias veces y yo escuchaba como él le decía firme. No, mamá, hoy no se puede. Cindy y yo vamos al cine. O este fin de semana estamos ocupados. Quizá la próxima semana te llame para hablar y te aviso. Un mes después de mi regreso llegó el momento de la verdad, la primera visita de mi suegra tras nuestro conflicto. Estuve nerviosa todo el día, preparé una cena sencilla, pollo al horno con verduras. Nada complicado. Todo estará bien, me tranquilizaba Robert al verme revisar 20 veces la mesa. Hablé con ella. Prometió comportarse bien. Lo sé, sonreí nerviosa.
Solo que no puedo evitar preocuparme. A las 6 en punto sonó el timbre. Wendy nunca llegaba tarde. Robert abrió la puerta. Escuché la voz de mi suegra. Hola, hijo, y el ruido de bolsas. Traje empanadas. Sé cuánto te gustan. Gracias, mamá. La voz de Robert era firme pero amable. Pasa. Cindy está en la cocina terminando la cena. Respiré hondo intentando calmarme y repetí mentalmente lo que Miranda y yo habíamos hablado. Eres una mujer adulta en tu casa. Tienes derecho al respeto. No tienes que agradar a todos. Wendy apareció en el umbral de la cocina. Lucía, como siempre, elegante, vestido serio, peinado impecable, maquillaje mínimo. Pero había algo nuevo en su rostro, una inseguridad que antes no había notado. Hola, Cindy, dijo, y noté con sorpresa que su voz no tenía la habitual condescendencia. Hola, Wendy, intenté sonreír. Pasa, siéntate. La cena casi está lista. Me extendió una bolsa. Traje empanadas de manzana. Al final de la cena me relajé un poco, serví té a todos y saqué las empanadas. Resultaron realmente deliciosas, masa suave, relleno jugoso. Muy ricas, Wendy, dije sinceramente. Receta de mi abuela, sonrió levemente. Puedo compartirla si quieres. Robert se atragantó con el té. Entendía su sorpresa. Antes su madre nunca me habría ofrecido una receta familiar. Con gusto, respondí, decidida a aceptar la rama de olivo. Cuando llegó la hora de despedirse, Robert acompañó a su madre a la puerta. Yo me quedé en la cocina recogiendo los platos. Por la puerta entreabierta llegaban sus voces bajas. Lo estás haciendo bien, mamá, decía Robert. Gracias por esforzarte. Lo hago por ti, hijo, respondió Wendy. Sabes que te amo más que a nada en el mundo. Y si Cindy es tu elección, bueno, debo aceptarlo. No es solo mi elección, mamá. Es mi esposa, mi familia, y quiero mucho que se lleven bien. Lo intentaré, se oía tensión en la voz de mi suegra. Pero entiende que no es fácil aceptar que ahora me eliges a ella y no a mí. No estoy eligiendo entre ustedes, mamá, dijo Robert suavemente. Ambas son importantes para mí, solo de manera diferente. Se despidieron y escuché la puerta principal cerrarse. Robert regresó a la cocina con una expresión de alivio en el rostro. ¿Y qué tal?, preguntó, abrazándome por detrás. No fue tan horrible, ¿verdad? Sorprendentemente, sí, le respondí, volviéndome hacia él. Ella realmente se esforzó. Te lo dije, apoyó su frente contra la mía. Dale una oportunidad, Cindy. Nunca cambiará por completo, pero puede aprender a respetar nuestros límites por mí. Asentí. Le daré una oportunidad. Por ti, por nosotros. Él me abrazó con más fuerza. Te amo, y estoy tan agradecido de que hayas vuelto, de que lo hayamos logrado. Todavía no lo hemos logrado, le recordé suavemente. Esto es solo el comienzo del camino. Pero vamos por buen camino. Me besó, y eso era lo más importante. Los meses siguientes trajeron muchos cambios. Wendy realmente se esforzaba por cumplir las nuevas reglas. Claro, a veces se frustraba y hacía comentarios sobre cómo planchaba las camisas de Robert o sobre que mi sopa no tenía suficiente verde. Pero ahora Robert la detenía con suavidad pero firmeza. Mamá, eso no es asunto tuyo. Oh. Mamá, me gusta cómo cocina Cindy.
Y ella retrocedía sorprendentemente, con evidente esfuerzo, a veces apretando los labios, pero retrocedía. Yo también me esforzaba, la invitaba a cenar, le pedía consejos sobre temas en los que realmente sabía, como el cuidado de plantas de interior. Mi suegra tenía un verdadero jardín de invierno en su apartamento. Robert florecía ante mis ojos. Por fin dejó de estar entre dos fuegos, dejó de sentirse un traidor, sin importar a quién apoyara. En nuestro 5º aniversario de bodas organizamos una cena pequeña. Invitamos a Miranda con su nuevo novio, Marcus, algunos amigos y, por supuesto, a Wendy. La mesa estaba llena de ruido y alegría. Todos elogiaban mis habilidades culinarias. Robert bromeaba diciendo que ahora cocinábamos los dos, no solo yo. En un momento, me fui a la cocina a buscar el postre, un pastel que Robert y yo habíamos horneado juntos la noche anterior. De repente, Wendy entró también. ¿Quieres ayudar?, preguntó. Gracias, puedo sola. Saqué el pastel del refrigerador. Ella no se fue, sino que se quedó observándome. Sentí mis hombros tensarse, un viejo hábito al sentir su mirada. Cindy, dijo de repente, quiero decirte algo. Me quedé paralizada. ¿Qué ahora? ¿Qué lavé mal los platos? ¿Que no tengo buen gusto para poner la mesa? Me alegra que no hayas dejado a Robert. Las palabras sonaron inesperadamente sinceras. Él ha cambiado contigo, se ha vuelto más seguro de sí mismo, más independiente. Me giré hacia ella, sin creer lo que oía. Su padre siempre decía que no iba a lograr nada, continuó Wendy, que era demasiado blando, indeciso, pero tú crees en él, y él mejora estando contigo. Quedé tan sorprendida por sus palabras que no supe qué responder de inmediato. Gracias, dije al fin, pero Robert siempre fue así. Quizá no todos lo habían visto. Mi suegra asintió. Quizá. Pero no siempre es fácil ver quién está delante de ti realmente cuando miras a través del prisma de tus miedos y expectativas. Fue la frase más honesta y profunda que he escuchado de Wendy, y tenía algo de disculpa, aunque indirecta. Para mí no fue fácil aceptar que eligió a otra mujer, añadió en voz baja, que ahora tiene su propia familia, su propia vida, que ya no soy la persona más importante para él. Siempre será importante para él, dije, sintiendo inesperadamente compasión por esta mujer. Solo que de otra manera. Empiezo a entenderlo, ella sonrió débilmente. Vamos, seguro que ya están esperando el postre. Por la noche, cuando Robert y yo descansábamos después de la cena, sonó el teléfono. Contesta, encogí de hombros. Robert levantó el auricular. La conversación fue corta. Él escuchaba la mayor parte del tiempo, solo interviniendo de vez en cuando. Sí, entiendo, claro. Cuando terminó, parecía un poco desconcertado. ¿Qué pasa?, pregunté. Mamá nos invitó a cenar en su casa el próximo sábado. Fue una sorpresa. En todos estos años, Wendy nunca nos había invitado a cenar en su casa, solo para visitas de negocios o grandes celebraciones familiares. ¿Y qué le respondiste? Dije que lo pensaríamos y que la llamaríamos de nuevo. Me miró atentamente. ¿Y tú qué opinas? ¿Quieres ir? Pensé un momento. Por un lado, solo la idea de estar en la casa de mi suegra me causaba ansiedad. Pero por otro, era un paso importante de su parte. Creo que deberíamos ir, decidí finalmente. Es una buena señal. Ella está haciendo un esfuerzo. Robert sonrió aliviado. Yo también lo creo.
La llamaré más tarde y le diré que iremos. La cena en casa de mi suegra resultó ser sorprendentemente agradable. Wendy preparó sus platos característicos, contó historias divertidas de su experiencia como profesora y mostró álbumes de fotos antiguos con el pequeño Robert. La vi por primera vez desde otra perspectiva, no como una suegra severa, sino como una mujer común que ama a su hijo y está tratando de mejorar la relación con su nuera. Al irnos, de repente me abrazó, suavemente, con inseguridad, pero sinceramente. Fue tan inesperado que me quedé desconcertada por un segundo, pero luego la abracé de vuelta un poco torpemente. De camino a casa, Robert apretaba mi mano y su rostro brillaba de felicidad. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por no rendirte ni conmigo ni con mamá. Por darnos la oportunidad de ser una familia de verdad. Sonreí mirando la ciudad nocturna por la ventana del taxi. ¿Sabes qué entendí este año? Que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección diaria. La elección de perdonar, la elección de trabajar en la relación, la elección de luchar cuando lo más fácil sería rendirse. Y tú elegiste luchar. Él llevó mi mano a sus labios y la besó. Los dos elegimos, lo corregí. Tú también pudiste dejarme ir cuando me fui. Pudiste elegir una vida tranquila con mamá, sin conflictos ni cambios, pero elegiste estar con nosotros. Llegamos a casa y subimos al apartamento. Ya cambiados en ropa cómoda, de repente recordé. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde esa cena? ¿Desde los rollitos de repollo? Robert pensó. Casi un año, creo. Fue en mayo, y ahora es abril. Sí, asentí, un año entero. Y mira cómo ha cambiado todo. Él se acercó y me abrazó. Cambió para mejor para todos nosotros. Sonreí, acurrucándome contra él. ¿Sabes? Aquellos rollitos realmente no salieron bien. El arroz estaba un poco crudo. Robert se rió. Yo ni me di cuenta. Para mí, igual eran los más deliciosos. Nos quedamos abrazados en medio de nuestra cocina, esa misma donde hace un año comenzó un conflicto que cambió nuestra vida. Pensé en lo extraño que a veces es todo, como de las pruebas más duras nace algo nuevo, más fuerte y profundo. Un par de semanas después de la cena en casa de mi suegra, supe que estaba embarazada. Robert y yo no planeábamos tener un hijo de forma intencionada, pero tampoco nos habíamos cuidado los últimos meses. 2 rayas rosas en la prueba me dejaron paralizada en el baño. No sabía cómo decírselo a Robert. Nunca habíamos hablado seriamente sobre hijos, siempre posponíamos esa conversación para después. Y ese después había llegado. Por la tarde, cuando él volvió del trabajo, lo recibí con 2 copas. En una había vino, en la otra, jugo de uva. ¿Cuál es la ocasión? Se sorprendió, quitándose la chaqueta. Elige, le tendí ambas copas. No entiendo, frunció el ceño, mirando una copa y luego la otra. Uno de nosotros no va a beber alcohol hoy, dije, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. ¿Adivinas quién? Durante unos segundos Robert me miró sin comprender, y luego sus ojos se abrieron de par en par. Cindy, tú, nosotros. Asentí, incapaz de contener una sonrisa. Sí, en aproximadamente 7 meses seremos 3. Puso las copas en la mesa, me levantó en brazos y comenzó a girar por la habitación. Dios mío, Cindy, esto es un milagro. Su alegría sincera disipó todas mis dudas. Pasamos toda la tarde haciendo planes, cómo equiparíamos la habitación del bebé,
qué nombres nos gustaban, cómo le contaríamos a la familia. ¿Y tu mamá? Pregunté con cautela cuando ya estábamos en la cama. ¿Crees que se alegrará? Robert se volvió hacia mí. Claro, ella siempre soñó con ser abuela. Pero ¿sabes qué? Aunque no estuviera de acuerdo, no importaría. Es nuestro hijo, nuestra familia, nosotros tomamos la decisión. Sonreí, abrazándome a él. Aquí está, el resultado de todas nuestras pruebas, un hombre seguro que sabe lo que es importante para él. Al día siguiente fuimos a casa de Wendy. Decidimos dar la noticia en persona. Estaba un poco nerviosa, pero traté de no mostrarlo. Mamá, tenemos una noticia, dijo Robert cuando nos sentamos a tomar té en su sala. Cindy está embarazada, vas a ser abuela. Me preparé mentalmente para distintas reacciones, desde un frío, felicidades, hasta comentarios críticos sobre que era demasiado pronto para tener hijos o lo importante que era arreglar la casa antes de la llegada del bebé. Pero Wendy me sorprendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se apretó las manos contra el pecho y nos miró durante unos segundos. Su voz tembló. Voy a ser abuela. Y de repente lloró de verdad, sin fingir ni manipular. Robert abrazó a su madre desconcertado. Al igual que yo, no esperaba esa reacción. Perdón, se secó las lágrimas, solo que soñé tanto con esto desde que te casaste, Robert, pero tenía miedo de preguntar o recordarlo. Se volvió hacia mí. ¿Cómo te sientes, Cindy? ¿Tienes náuseas? Cuando estaba embarazada de Robert, los primeros 3 meses no podía ni mirar la comida, solo galletas y té. Y comenzó a contar recuerdos de su embarazo, de los primeros meses de vida del pequeño Robert, sin dar consejos ni indicaciones, solo compartiendo su experiencia. Un día, cuando faltaba muy poco para el parto, sonó el timbre. Abrí la puerta. ¡Sorpresa!, dijeron al unísono. Resultó que mi mamá había llegado para ayudar una semana con los últimos preparativos para el nacimiento y Wendy propuso hacer una pequeña fiesta. Tomamos té, comimos pastel, charlamos. Nuestras madres, que solo se habían visto en la boda y en un par de celebraciones familiares, inesperadamente encontraron un vínculo, hablaron de su experiencia como madres. Compartieron historias sobre cómo éramos Robert y yo de niños. Robert era un niño muy tranquilo, contó Wendy. Podía pasar horas armando bloques sin distraerse. Pero Marcus era inquieto, siempre rompiendo algo o metiéndose donde no debía. Y Cindy siempre dibujaba, sonrió mi mamá. Donde sea que estuviéramos, en casa, de visita, en la clínica, siempre llevaba lápices y una libreta. Yo estaba sentada en el sillón, con las manos sobre mi enorme barriga, pensando en lo extraño que había resultado todo. Hace un año estaba dispuesta a romper nuestra familia por un conflicto con mi suegra. Y ahora estábamos todos sentados en una mesa, preparándonos para la llegada de un bebé, riendo. Durante el parto Robert estuvo conmigo, me sostuvo la mano, secó mi sudor, me decía que me amaba y que podía hacerlo. Y lo hice. Después de 6 horas de contracciones, nació nuestra hija, pequeña, roja, con una mirada sorprendentemente seria. «Tiene tus ojos», susurró Robert cuando la enfermera me puso al bebé envuelto sobre el pecho. «¿Y tu nariz?». Sonreí entre lágrimas. La llamamos Alicia. Simplemente porque a los dos nos gustaba ese nombre. Wendy y mi mamá se turnaron para cuidarnos las primeras semanas, ayudándonos con la bebé. Estaba agradecida por esa ayuda. Sin ella, Robert y yo, como padres inexpertos, nos habríamos perdido completamente.
Es sorprendente, pero la presencia de mi suegra ya no me generaba tensión. Ella se comportaba con delicadeza, no imponía su opinión, y cuando daba consejos, lo hacía suavemente, sin insistir. Un día, cuando Alicia tenía aproximadamente un mes, entré al cuarto del bebé y vi a Wendy allí. Ella estaba junto a la cuna, pensando que estaba sola, y hablaba en voz baja con su nieta. Eres la niña más hermosa del mundo. Sabes, tienes padres maravillosos que se aman mucho. Vas a crecer en una familia de verdad, pequeña. Salí en silencio, sin querer interrumpir ese momento, y pensé en cuánto había cambiado todo en ese año, en cómo una decisión, un momento de valentía, puede cambiar toda una vida. ¿Qué habría pasado si me hubiera quedado callada esa noche en la cena, si hubiera vuelto a tragar mi resentimiento, recogido los platos, y hecho como si nada hubiera pasado? Ahora estaríamos sentados en el apartamento los tres, yo, Robert y Alicia, sin nuestras madres, sin apoyo, sin este nuevo sentimiento de unidad. O tal vez Alicia ni siquiera existiría. ¿Quién sabe si podríamos haber creado a un nuevo ser en una atmósfera de tensión constante y falta de comunicación? Por la noche, cuando Alicia se durmió y nuestras madres se retiraron a sus habitaciones, Robert y yo estábamos sentados en la cocina, conversando en voz baja. ¿Sabes en qué estoy pensando?, dijo él, tomando mi mano. En esos rollitos de repollo. Sonreí. En esos mismos que casi nos separan. Sí, asintió. ¿Quién iba a pensar que una cena fallida cambiaría tanto nuestra vida? No se trataba de los rollitos, dije, apretando su mano. Simplemente fueron la gota que colmó el vaso. Pero el que cambió todo fuiste tú, Robert. Tu decisión de madurar, de asumir la responsabilidad por tu vida, por nuestra familia. Los dos cambiamos todo. Me atrajo hacia sí. Tú, con tu valentía, yo, con mi decisión. Y ahora tenemos todo esto, nuestra casa, nuestra hija, nuestra verdadera familia. Me acurruqué junto a él, pensando en lo a menudo que en la vida tememos dar un paso decisivo. Tememos los conflictos, los cambios, lo desconocido. Nos aferramos a esquemas familiares, aunque nos hagan infelices. A veces solo hay que reunir el valor para decir, basta, merezco algo mejor. Y muchas veces eso se convierte en el inicio de un capítulo completamente nuevo, un capítulo donde todos, tú mismo y las personas a tu alrededor, tienen la oportunidad de ser mejores. Te amo, susurró Robert. A nuestra niña y a nuestra familia, tal como es ahora. Yo también los amo, respondí. ¿Y sabes qué? Incluso estoy agradecida por esos rollitos. En cierto sentido, ellos nos regalaron la verdadera felicidad. Nos reímos, y en ese momento se oyó un llanto desde el cuarto de Alicia. Se despertó y pidió atención. Fuimos juntos hacia nuestra hija, como debe ser, y como siempre será de ahora en adelante.